Bienvenidos a una nueva inmersión profunda de ingeniería mental. Si vienes del vídeo principal, ya te has quitado la excusa del perfeccionismo. Ya sabes que el mercado no tiene la culpa, que tu problema es un software defectuoso que rechaza el éxito, y que es tu obligación moral sacar tu don a la luz. Pero hoy vamos a bajar directamente a la zona más oscura del cuarto de máquinas del subconsciente. En este análisis profundo vamos a diseccionar ese cortocircuito psicológico que te hace sentir como un estafador, cuando intentas cobrar caro por algo que te fluye de forma natural. Te voy a explicar la brutal paradoja de por qué tu mente castiga tu mayor talento, y cómo puedes usar el rechazo constante como una auténtica terapia de exposición clínica para volverte financieramente intocable. Prepara tu mente para la reescritura de precios. ¡Empezamos! Hoy vamos a desmentir el mito del esfuerzo. Mucho de lo que crees saber sobre el éxito es, de hecho, un fraude. Pensemos por un momento en una paradoja muy curiosa. Alguien tiene, no sé, una habilidad innata, hace algo que le resulta absolutamente fácil. A ver, tan fácil que apenas requiere esfuerzo. Fluye de forma natural casi, sin despeinarse. Totalmente. Y de repente llega el momento de ponerle un precio a ese talento frente a un cliente, o sea, de exigir una cantidad elevada de dinero. Y en lugar de sentir orgullo o ganas de celebrarlo, pues a esa persona se le forma un nudo tremendo en el estómago. Claro, aparece la culpa. Exacto. Aparece una sensación abrumadora de ser un fraude, un estafador, una culpa paralizante que, si lo piensas, no tiene ningún sentido lógico. Así que hoy vamos a diseccionar exactamente por qué la mente humana tiene esta mala costumbre de castigar de forma tan brutal el uso de nuestro mayor talento natural. Es que es un cortocircuito psicológico fascinante, ¿eh? Y además muy destructivo. Lo que revelan los datos y el análisis que tenemos hoy sobre la mesa es que este bloqueo no tiene absolutamente nada que ver con una falta de aptitud, ni con el conocimiento del mercado, ni con el talento real. Ya, no es un problema técnico, digamos. No, para nada. Todo el problema reside en el hardware biológico y, en un sistema operativo mental que está ejecutando un código completamente obsoleto. Y lo fascinante aquí es que si no se interviene ahí abajo, en la sala de máquinas, el mayor potencial de una persona se queda encerrado para siempre bajo llave, por puro miedo. Y precisamente por eso la inmersión profunda de hoy me parece fundamental para cualquiera que nos escuche. Tenemos una recopilación exhaustiva de manuales, de notas clínicas y estrategias centradas en lo que las fuentes definen como ingeniería mental, todo orientado a la monetización del talento. La misión de este análisis a fondo es desgranar la mecánica pura y dura. Vamos a ver cómo pasar de esa parálisis por cobrar lo que uno realmente vale a una ejecución comercial impecable, fría y técnica. Vamos a explorar cómo descubrir ese don, por qué el cerebro lo sabotea y, lo más crítico, cómo hackear la biología humana para exigir una compensación masiva sin sentir ni un ápice de remordimiento. Pues, a ver, el primer paso lógico para abordar toda esta reestructuración es, por supuesto, identificar la materia prima. Quiero decir, antes de ponerte a reprogramar la mente para vender con convicción, necesitas tener una claridad absoluta sobre qué es exactamente lo que vas a ofrecer al mundo. Lógico. Y aquí es donde el material propone un ejercicio de introspección muy específico. Y la verdad, un poco convencional. Lo llaman la auditoría de los 7 años. Vale, vamos a desgranar esto porque cuando leí esa parte me frenó en seco. Normalmente, cuando se busca un nicho de mercado o una ventaja competitiva, se mira hacia afuera, ¿no? Se analizan tendencias, se buscan huecos en la demanda, se proyecta hacia el futuro. Claro, lo típico en los negocios. Eso es. Pero aquí las notas plantean justo lo contrario. Mirar hacia atrás, al pasado remoto de la infancia. Y yo me pregunto, ¿por qué irse específicamente a los 7 años? Porque, parece una edad un tanto arbitraria para buscar respuestas empresariales. Bueno, no es arbitraria en absoluto si lo miras desde el punto de vista del desarrollo cognitivo. Fíjate, a los 7 años ocurre una ventana de oportunidad neurológica única. ¿Ah, sí? Sí. A esa edad el ser humano ya tiene la capacidad de razonar de forma independiente y de realizar tareas relativamente complejas. Pero, y aquí está la clave, aún no ha sido sepultado por la programación social severa. Ya. Todavía no te han dicho lo que tienes que ser de mayor. Exacto. A los 7 años todavía no existen las etiquetas de lo que es una carrera prestigiosa, o lo que da dinero, o lo que la familia espera que uno haga.
El individuo opera en un estado de flujo puro. Qué interesante. Las actividades que se eligen a esa edad se eligen por pura afinidad neurológica. Básicamente porque el cerebro está cableado para disfrutar precisamente de esa estructura de problemas. Entiendo. O sea, estamos buscando las inclinaciones que existían mucho antes de que el mundo exterior nos instalara todas sus expectativas. Y aquí entra un concepto que, madre mía, rompe muchos esquemas tradicionales sobre el trabajo: el filtro de facilidad. Uf, ese concepto es vital. Sí, la premisa es que aquello que hoy resulta tan increíblemente sencillo de ejecutar, eso que parece que carece de mérito porque no supone un esfuerzo titánico, es exactamente el indicador de su inmenso valor. Es una paradoja total porque solemos despreciar lo que nos resulta fácil. Y lo despreciamos porque cometemos un error de proyección cognitiva brutal. Asumimos que, si una tarea resulta evidente y sencilla para nuestra mente, tiene que ser igualmente evidente para el resto del planeta. Es una especie de ceguera provocada por la propia genialidad natural. Vamos a ilustrar esto con una analogía, porque me parece súper importante que quede claro. Es como la respiración, ¿sabes? Como es un proceso automático, un acto reflejo del sistema, pues nadie va por la vida maravillándose por su capacidad de respirar ni cobrando por ello. Claro, no vas vendiendo tu respiración. Exacto, no le damos valor al oxígeno en condiciones normales. Pero claro, si trasladamos esto al mercado, el cliente es alguien que se está ahogando en un problema específico. Para esa persona que se asfixia, ese oxígeno que tú produces sin pensar lo es absolutamente todo. Su valor es incalculable. Esa imagen refleja perfectamente la asimetría de valor de la que hablan los textos. Lo que para el creador es un subproducto natural de su existencia, pues para el receptor es una intervención salvavidas. La facilidad extrema en la ejecución no es, bajo ningún concepto, un signo de mediocridad. Ni de falta de rigor. Exacto, ni de falta de rigor. Es la firma inconfundible del don natural operando a su máxima capacidad. Pero, a ver, aquí tengo que hacer de abogado del diablo. Si definimos el don como algo placentero, que fluye sin fricción, que se hace casi por diversión, ¿cómo separamos esto de un pasatiempo irrelevante? Buena pregunta. Porque imaginemos a alguien diciendo, mira, a los 7 años me pasaba las tardes enteras jugando a la consola con los videojuegos y me resultaba facilísimo. ¿Es ese mi don monetizable? O sea, ¿dónde está la frontera exacta entre el ocio de fin de semana y un motor de riqueza? Pues esa es la distinción técnica más importante de esta primera fase, y los manuales hacen mucho hincapié en ello. No todo lo que es fácil es un don monetizable. Un pasatiempo tiene un propósito biológico muy claro, que es el consumo recreativo y, la descompresión del sistema nervioso. Sirve para desconectar. Eso es. Es una actividad pasiva que empieza y termina en el propio individuo. Sirve simplemente para relajarse. Un don, por el contrario, es una herramienta de intervención activa en el entorno. Tiene la capacidad real de transformar la realidad de otros y, por lo tanto, posee un impacto económico latente gigantesco. O sea, si lo entiendo bien, el pasatiempo consume energía o tiempo para dar placer interno, mientras que el don resuelve fricciones externas del mercado. Exactamente. Además, el material subraya algo muy potente, y es que el don conlleva un peso inherente, una responsabilidad social. Retener una solución excelente que te fluye de forma natural se considera casi una negligencia. Vaya. Pero, fíjate, la prueba del algodón más definitiva para diferenciar ambas cosas radica en la propia respuesta biológica. A ver, explícame eso. Elevado a la ejecución de su don natural, lo que se desata no es risa, es un pánico visceral. El sistema nervioso entra directamente en alerta roja. ¡Qué barbaridad! Y es justo en este punto donde toda la teoría choca de frente con el muro de la realidad. Porque si la sola idea de vender ese don genera sudor frío, significa que hay un fallo masivo en nuestro sistema interno. Es imperativo bajar al cuarto de máquinas de la mente para entender de dónde viene este sabotaje. Totalmente. Poniéndolo en términos informáticos, que me encanta esta metáfora, es como si tuviéramos un hardware de última generación, capaz de procesar a velocidades increíbles, que sería nuestro talento puro. Pero estuviéramos intentando correr un sistema operativo obsoleto, un Windows 95 con un antivirus paranoico que detecta la felicidad y el placer laboral como si fueran virus troyanos que hay que eliminar a toda costa. Ahí le has dado. Esa es exactamente la mecánica del software defectuoso que mencionan los análisis clínicos. Es un código cultural obsoleto que se ha ido instalando generación tras generación en nuestra cabeza. La famosa cultura del esfuerzo.
Eso es. Las instrucciones básicas de este programa mental dictan una correlación que es falsa, pero que está profundamente arraigada. Te dice que el valor económico es directamente proporcional a la cantidad de sufrimiento invertido. Si no duele, no vale. Esa es la narrativa del sudor, la sangre y las lágrimas. Y la consecuencia algorítmica de tener ese programa corriendo en segundo plano es letal para el don. Cuando el cerebro detecta que un trabajo está fluyendo, que resulta placentero y que carece de fricción dolorosa, el subconsciente inmediatamente activa las alarmas y etiqueta todo el proceso como un fraude. Claro, el cerebro dice, un momento, esto me está gustando demasiado y apenas me ha costado esfuerzo. Si cobro por esto, estoy engañando a esta persona. Y ahí aparece el famoso síndrome del impostor. Exactamente. Pero fíjate, no aparece por falta de habilidad, sino por exceso de facilidad. Sentimos que el dinero que recibimos está sucio. Sabiendo que tenemos este troyano cultural infectando la percepción de nuestro propio valor, la pregunta obvia para quien nos escucha es, ¿cómo se desinstala? ¿Cuál es el parche de seguridad para arreglar esto? Pues el protocolo que indican las fuentes exige instalar lo que se denomina el nuevo comando central. Suena contundente. Lo es. Es una reescritura directa del código base. La instrucción que debe reemplazar a la antigua es muy específica. Dice así: porque es mi don y lo hago con excelencia, sin fricción, es exactamente por lo que merezco una compensación masiva. Porque es mi don y lo hago con excelencia. Es darle la vuelta por completo a la premisa inicial. Completamente. Pero, a ver, siendo muy crítico aquí. Repetir una frase de empoderamiento frente al espejo suena, no sé, al libro de autoayuda de los años 90. Quiero decir, si yo tengo un pánico genuino a cobrar, decir esa frase en voz alta no va a engañar a mi cerebro. Mi subconsciente va a saber perfectamente que estoy mintiendo. ¿Cuál es el mecanismo fisiológico real detrás de este comando? Entiendo el escepticismo. Y la crítica es muy válida si lo ves como una simple afirmación mágica o pensamiento positivo. Pero el enfoque de estos manuales es puramente neurobiológico. No se trata de engañar al cerebro con positivismo tóxico. Se trata de neuroplasticidad y mielinización. Vale, palabras mayores. Cuéntame más. A ver, cada vez que el cerebro asocia la facilidad con el fraude, está disparando una ruta neuronal antigua y muy gruesa, muy mielinizada. Es como una autopista de 8 carriles por donde ese pensamiento negativo viaja sin ninguna resistencia. El nuevo comando central es el intento deliberado de construir una carretera alternativa en esa jungla neuronal. Entiendo. O sea, al principio ese nuevo camino es solo un sendero de tierra lleno de maleza. ¿Cuesta transitarlo? Exacto. Cuesta muchísimo. Las primeras 100 veces que se verbaliza o se actúa desde esa nueva premisa, el cerebro genera resistencia cognitiva. Se siente falso, como tú decías. Te sientes un mentiroso. Sí, pero con la repetición constante y sobre todo, y esto es clave, emparejando la frase con la acción real de cobrar en el mercado, la nueva ruta neuronal comienza a fortalecerse físicamente. La mielina recubre esas nuevas conexiones hasta que la vieja creencia del sufrimiento pierde su suministro de energía y se atrofia. ¡Qué fascinante! Se revaloriza la facilidad porque se comprende a nivel celular que el mercado no está comprando el sudor del creador, el mercado está comprando un resultado excelente. Y nadie, absolutamente nadie, entrega un resultado de mayor calidad que quien opera en su zona de genialidad natural. Vale, me parece espectacular. Actualizamos el software interno, reconstruimos las autopistas neuronales, me miro al espejo y finalmente interiorizo que mi facilidad es mi mayor activo. Me siento invencible en la teoría. En la teoría, claro. Exacto. Pero al día siguiente salgo a la calle, tengo una reunión con un cliente real, le presento la propuesta con mi nuevo precio basado en el valor y el cliente me mira, se ríe y me dice un no rotundo. Y ahí se lía. Claro. En ese instante microscópico, toda esta teoría arquitectónica se desmorona. Las manos me empiezan a sudar, el pecho se me encoge y me quiero meter debajo de la mesa. ¿Qué está pasando ahí exactamente? ¿Por qué la realidad desbarata el trabajo interno tan rápido? Porque ahí es donde la ingeniería del pensamiento abstracto de la que hablábamos choca frontalmente con el hardware de supervivencia más antiguo de nuestra especie, el cerebro primitivo. Buf, el cerebro reptiliano.
Sí, cuando se sale al mercado y se recibe un rechazo comercial directo, el impacto no se procesa primero en el córtex prefrontal, que es esa parte lógica y racional que hemos estado reprogramando. El impacto entra directamente por la amígdala, que es el centro de procesamiento del miedo y las amenazas. El centinela del sistema nervioso, vamos. El centinela implacable. Y hay que entender una cosa, la amígdala no sabe que es una factura, ni un modelo de negocio B2B, ni una estrategia de precios. Su vocabulario es limitadísimo, supervivencia o muerte. Madre mía. Para esta estructura prehistórica, un rechazo comercial por parte de un individuo o de un grupo se traduce instintivamente bajo un único código. La tribu nos está expulsando. Y en el contexto de nuestra evolución, hace cientos de miles de años en la sabana, ser marginado de la tribu no era un contratiempo social incómodo. Garantizaba morir de hambre o ser devorado por un depredador. Escalofriante visualizarlo con esa perspectiva. Básicamente estamos en una sala de juntas moderna con una presentación en PowerPoint preciosa y nuestro interlocutor dice que el presupuesto no encaja. Pero nuestro sistema nervioso está segregando adrenalina y cortisol exactamente como si estuviéramos huyendo despavoridos de un tigre dientes de sable. Tal cual. Hay un terror biológico genuino operando en ese momento. Pero bajando esto a la tierra, entender que soy un cavernícola asustado con traje de chaqueta es muy interesante a nivel académico. Pero en la práctica, cuando la sangre me palpita en los oídos tras escuchar ese no, ¿cómo se frena esa cascada fisiológica para no salir huyendo y rebajar el precio a la mitad por puro pánico? Pues, si conectamos esto con el panorama general de las fuentes, la diferencia fundamental en la mecánica de los grandes creadores de riqueza no reside en poseer una amígdala defectuosa que no siente miedo. O sea, ellos también se asustan. Por supuesto, el éxito comercial masivo no equivale a la ausencia de miedo. La clave del hackeo biológico radica en la velocidad para separar la respuesta emocional del dato técnico. Es aplicar una contramedida analítica en tiempo real. ¿Y cómo se ejecuta esa contramedida mientras el tigre imaginario te respira en la nuca? El protocolo técnico sugiere, en primer lugar, observar la reacción biológica como si fuéramos un tercero, un espectador, sentir ese nudo en el estómago, el aumento del ritmo cardíaco y nombrar el proceso internamente. Decirte algo como, vale, mi amígdala acaba de interpretar este rechazo como una amenaza de muerte evolutiva, sistema encendido. Qué curioso narrar lo que te pasa. Sí, porque al etiquetar el proceso fisiológico se fuerza a la sangre y a la actividad eléctrica a volver al córtex prefrontal. Automáticamente, el pánico cede un poco de espacio a la razón. Ya veo. ¿Y el segundo paso? El segundo paso es recategorizar el rechazo. Un no del mercado no es un veredicto sobre el valor humano del individuo, ni una condena a la exclusión. En la ingeniería de negocios de hoy en día, un no es pura y exclusivamente un punto de datos, es estadística. Al extirparle el componente emocional y de identidad, el rechazo pierde sus colmillos. Convertir el terror prehistórico en una hoja de cálculo me parece brillante, de verdad. Pero claro, esto plantea el siguiente gran obstáculo de la ejecución práctica. Si mi instinto biológico al recibir un no era rebajar el precio inmediatamente para apaciguar a la tribu y evitar que me echen, y ahora asumo que eso es un error letal que valida el software defectuoso, entonces ¿qué diablos hago realmente con ese no? Esa es la gran pregunta. Una vez que le quito la emoción y lo convierto en un dato frío en mi hoja de cálculo, ¿cómo se usa esa brújula técnica en el mundo real? Entramos en la fase de iteración continua. Cuando se opera desde la racionalidad de los datos, la respuesta del mercado, sea positiva o sea negativa, deja de ser un muro para convertirse en un sistema de navegación. Si se recibe un rechazo comercial sistemático, los manuales son categóricos. Solo existen dos rutas posibles de ajuste. Y atención a esto, ninguna de las dos implica devaluar el talento natural. Vale, ¿cuál es el primer parámetro que se ajusta entonces? El primer vector es ajustar la oferta. Y ojo, esto no significa bajar el precio. Significa auditar la transferencia de convicción. La transferencia de convicción. Eso es. Muy a menudo la propuesta en su forma actual no logra traducir de manera evidente la excelencia real del don al lenguaje del cliente. O peor aún, el mercado percibe la inseguridad de quien vende. Olemos el miedo, ¿no? Literalmente. Si se comunica una oferta desde el residuo del síndrome del impostor, el cliente olerá la duda a kilómetros. Un rechazo aquí es simplemente un dato que te dice el valor no está siendo empaquetado o articulado con la autoridad técnica que requiere. La solución es mejorar la nitidez del mensaje y la postura comercial.
Tiene toda la lógica del mundo. Si a mí me tiembla la voz al pedir 20.000 euros por una solución, la persona que tengo enfrente va a asumir, de forma subconsciente, que el producto no los vale ni de broma. El espejo refleja lo que proyectamos. Eso está claro. ¿Y cuál es la segunda ruta de ajuste si resulta que la oferta es impecable? La segunda ruta es cambiar de audiencia. Fíjate, a veces el empaquetado es inmejorable, la solución es de una brillantez técnica aplastante, el precio es perfectamente coherente y la convicción al presentarlo es absoluta. Lo has hecho todo perfecto. Todo. Y aún así, la respuesta sigue siendo un muro de rechazos. En este escenario, la brújula de datos indica que no hay ningún fallo en la ejecución, simplemente se está emitiendo en la frecuencia equivocada. Hablando con la tribu que no toca. Exacto. Se le está intentando vender una solución sofisticada a una tribu que carece de la infraestructura, del presupuesto o de la visión para valorar ese talento. La acción táctica aquí no es cuestionar la genialidad de tu servicio, es recoger los bártulos y moverse, ya sea geográficamente o sectorialmente, hacia un ecosistema que sí lo necesite con urgencia. O sea, no intentes venderle oxígeno a alguien que ya está respirando aire puro en la montaña. Ve a buscar a los submarinistas que se han quedado sin bombonas en el fondo del mar. El valor depende absolutamente del contexto. Una analogía perfecta, sí. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si sintetizamos toda esta arquitectura, la conclusión vital es que el marketing y la venta de las capacidades propias no son asignaturas optativas en la vida profesional. Retener una genialidad natural, esconder un talento que podría solucionar problemas graves, simplemente por el terror biológico a que se active la amígdala frente al rechazo, bueno, se describe en esta filosofía como un acto de egoísmo tremendo. Se le está privando al mundo de una aportación singular e irrepetible. Es un egoísmo encubierto de falsa humildad, totalmente. La iteración tiene que ser implacable. Se lanza la oferta, se recibe el impacto del mercado, se aplica el hackeo para neutralizar la amígdala y se recalibra la oferta o la audiencia. Un ciclo sin fin. Es un ciclo perpetuo. Y exige asumir la responsabilidad absoluta de nuestra propia fisiología. Exige separar quirúrgicamente lo que somos como seres humanos del resultado estadístico de una simple transacción comercial. Según todo el corpus que hemos desgranado hoy, dar ese paso, dejar de ser rehenes del sistema nervioso y convertirse en ingenieros de la propia mente, es la barrera de entrada ineludible hacia la autonomía financiera real y la abundancia sin culpa. Pues el recorrido que hemos trazado en este análisis a fondo cambia por completo el paradigma del desarrollo profesional, la verdad. Hemos arrancado buscando pistas en las tardes de juego de cuando teníamos 7 años, filtrando aquello que fluía con tanta facilidad que casi daba vergüenza llamarlo trabajo. Luego nos hemos metido de lleno con el bisturí para desinstalar esa falacia cultural tóxica de que solo el sufrimiento y la agonía merecen recompensa económica. Y finalmente, hemos expuesto los trucos de magia evolutivos del cerebro, domesticando a la amígdala para conseguir que un no deje de ser un tigre al acecho y se convierta en una simple coordenada en el GPS hacia el destino correcto. Se trata, en definitiva, de una reestructuración completa de cómo entendemos nuestro lugar en el engranaje del mundo. Es fundamental recordar a la audiencia que cobrar tarifas extremadamente altas por desplegar una genialidad innata no es ningún tipo de estafa. Al contrario, las notas lo elevan a la categoría del mayor acto de justicia y alineación personal posible. Es poner las piezas del puzzle evolutivo en su sitio. Validar la naturaleza propia es una conclusión con un peso aplastante. Si partimos de la base neurológica de que el cerebro primitivo es altamente adaptable y se desensibiliza mediante la repetición, si la amígdala requiere de evidencia empírica continuada de que después de un rechazo no sobreviene la muerte literal, Creo que sé hacia dónde apuntas con esa lógica evolutiva. la pregunta inevitable es la siguiente. ¿Podría ser que intentar esquivar el rechazo comercial sea el enfoque equivocado desde la raíz? O sea, si el objetivo es apagar la alarma, ¿acaso el entrenamiento definitivo no sería buscar activamente, a propósito, rechazos comerciales de bajo riesgo todos los días? Madre mía, ir a buscar el no aposta. Exacto. Construir una tolerancia de acero, un sistema inmunológico contra el miedo, a base de someterse a él voluntariamente como quien levanta pesas hasta que el sistema nervioso se agote, se aburra y termine por catalogar el rechazo comercial como un simple y monótono ruido de fondo. Utilizar el rechazo constante como una terapia de exposición clínica para los negocios. Es un concepto espectacular y sin duda un desafío colosal para quien esté rediseñando su trayectoria. Dejamos esa idea resonando en el ambiente para que cada uno la explore.
Ha sido un placer compartir esta inmersión con quienes nos escuchan. La invitación es clara, es momento de asumir el mando del propio hardware biológico, arrancar de raíz la culpa por operar desde la máxima facilidad y empezar a exigir el espacio comercial que esas habilidades únicas merecen. Si el entorno se asfixia, guardar el oxígeno por miedo al rechazo es un error que no podemos permitirnos. Hasta el próximo análisis a fondo. Tu emancipación comercial empieza hoy. Quiero que te lleves este desafío monumental a la almohada. Sabiendo que el miedo al «no» es solo una alarma prehistórica obsoleta sonando en tu amígdala, serías capaz de usar la ingeniería mental para buscar activamente ese rechazo, someterte al voluntariamente todos los días, hasta que tu sistema nervioso se aburra y catalogar el «no» comercial como un simple ruido de fondo sin importancia? Si el entorno te asfixia, guardar tu talento por miedo al rechazo es un error imperdonable de código. Si quieres aprender a teclear tus propias credenciales y recuperar el valor de tu don único, guarda la lista de reproducción del curso y practica. Tienes el enlace en la descripción. Exige el espacio comercial que mereces. Nos escuchamos en la próxima inmersión. Hoy vamos a desmentir el mito del esfuerzo. Mucho de lo que crees saber sobre el éxito es, de hecho, un fraude.